Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este nuevo día. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que Él nos concede de poder estar reunidos para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como texto base para nuestra oración el libro de Tito, capítulo 2, del verso 9 hasta el verso 15. Para ello, nuestra amada pastora Sandra Casallas va a hacer esta lectura. Bien pueda, mi pastora. Gracias, mi pastor. Buenos días. Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. No agraden a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén, muy bien. Sandrita, muchas gracias. Usted es muy amable. Qué bendición. Permítame darle la bienvenida a quienes están ingresando a esta plataforma de oración escritural. Les ruego se ubiquen en sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, del verso 9 en adelante. Ahí vamos a tener nuestra meditación el día de hoy y por supuesto nuestra oración escritural. ¿Qué es oración escritural? Es extraer, es tomar como base el contenido de la Biblia y poder nosotros orar, o sea, trasladarnos, hacernos parte de los personajes que están escritos e incluso de las circunstancias que se están viviendo, porque muchas de ellas son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros cuando hacemos oración escritural, le estamos diciendo a Dios que estamos de acuerdo con Él, que lo que le pasó a muchos de los hombres de la Biblia nos está pasando a nosotros. Y en esta parte de la escritura que hemos tomado el día de hoy, creo que todos nos identificamos, excepto los niños, los adolescentes y algunos jóvenes que todavía no tienen vida laboral y que muchos de ellos no hacen vida social. Y esta parte de la escritura, Tito le está enseñando a las personas un buen comportamiento. Tito llegó a ser un hombre muy prominente, un hombre muy versado, un hombre muy culto, pero también una persona de mucho ejemplo. Él fue un hijo espiritual del apóstol Pablo, llegó a ser un compañero de muchas andanzas del apóstol Pablo llevando la palabra del Señor. Y él lograba darse cuenta cómo era el comportamiento de las personas que tenían un compromiso, una obligación de trabajo, una obligación laboral. Y en aquel entonces había también la costumbre de cómo ver a los amos, e incluso a los mismos empleados entre compañeros. Y el apóstol Pablo, que es quien le dirige esta carta a Tito, le está diciendo que enseñe, o sea, que él mismo empiece a darle a las personas que se congregaban con él una sana enseñanza, un sano ejemplo. Y Tito es muy juicioso en eso. Tito, aparte de que era una persona muy prominente en su época,
él se dejaba guiar también del apóstol Pablo, porque por alguna razón Pablo siempre escribía algo y era para exhortar algo, para algo que él veía que estaba mal, entonces lo quería corregir. ¿Qué era lo que se estaba viendo que no estaba del todo bien en el lugar donde estaba Tito? Que las personas que trabajaban, los esclavos, porque en ese tiempo había esclavitud y pienso que de alguna manera no ha cambiado muchas cosas. La esclavitud es prácticamente perder derechos. Es una persona que está obligada a cumplir un trabajo por un mínimo de un salario, por un mínimo de una seguridad social, por un mínimo para su propia convivencia. Y en este caso, le dice Pablo a Tito que exhorte a los siervos a que se sujeten a sus amos, porque había algo bien particular. Se puede ver desde dos puntos de vista. El primero, que había muchos de los amos de estos siervos o de estos esclavos que no se congregaban, no iban a la sinagoga. Entonces, lo que Pablo quería era que estos siervos o estos esclavos dieran buen testimonio con su comportamiento para que los amos terminaran creyendo también en Dios. Y yo creo que ese siempre ha sido el ideal de las personas cuando entran a una empresa, que su patrón, que el dueño de la empresa, el gerente, la persona que esté al frente termine también yendo a la misma iglesia que él va. Entonces, esta era la primera, digamos, parte que se ve, que el apóstol Pablo quería que las personas también, los dueños de esas granjas, de esas haciendas, fueran también a la sinagoga, pero por el testimonio de sus empleados. Y la segunda razón es que cuando los dueños de esa granja empezaban a ir a la sinagoga, entonces el rendimiento de ese esclavo menguaba. ¿Por qué? Porque entonces ya miraban a sus amos como iguales. Ya no los veían como el amo, sino como el hermano en Cristo. Entonces bajaba el respeto, bajaba la eficacia de la labor. Por eso el apóstol Pablo les dice, aunque vayan a la misma sinagoga, aunque crean en el mismo Dios, aunque en Dios todos somos iguales, laboralmente seguimos ocupando nuestros lugares. O sea, el amo es el amo y el esclavo es el esclavo. E incluso muchas veces el esclavo podía ser un ujier en la sinagoga e incluso podía llegar a tener un cargo de anciano, que era una persona muy respetable, pero en la sinagoga. Y cuando llegaba el amo a esa sinagoga, el esclavo tenía la tendencia a menospreciar al amo, pero dentro de la sinagoga. Y por esa razón, el apóstol Pablo vio necesario que se corrigiera este problema que estaba viendo. ¿Por qué? Porque entonces los dueños de las granjas dejaban de asistir y ya no creían más en Dios y eran bien déspotas con sus empleados, los trataban fuerte como para ellos decir, no, aquí el que mando soy yo. Sí, entonces esa era como una pequeña o una grande discusión que se estaba presentando dentro de la iglesia, porque el esclavo divinamente podía mandar al amo dentro de la sinagoga y no podía ser así. Eso es lo que quería el apóstol Pablo con la iglesia que estaba dirigiendo Tito. Y luego le dice que agraden en todo, que no sean respondones, ¿ve? Porque ahí es donde estaba el problema. Ya los esclavos se estaban poniendo altivos con sus amos, todo porque empezaban a ocupar un cargo dentro de la sinagoga. En el versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este era otro caso dentro de lo mismo, entre amos y esclavos.
Había amos que les brindaban mucha confianza a sus esclavos y les permitían dirigir las cuentas. Me explico. Los ponían a administrar la hacienda y entonces venían compradores que compraban, vamos a decir, por ejemplo, 10 cargas de tomate o 10 cargas de papa o de alguna verdura u hortaliza que vendieran de ahí, del producto del trabajo agrícola. Entonces, esos esclavos, muchos de ellos terminaban alterando las cuentas. Si había que pagar, por ejemplo, no sé, 20 dracmas por lo que recibieron, ponían 15 y ellos se quedaban con 5. Así ellos empezaban a defraudar. Por eso dicen no defraudando. O sea, que no terminen haciendo que esos amos hasta los podían matar, porque un dueño de un esclavo era una persona que tenía la patria potestad sobre ese esclavo. Entonces era un problema serio que se estaba dando ahí. No era solamente que el amo podía despedir al esclavo y dejarlo como un forastero, como una persona en la calle, no, sino que le podía quitar su esposa, le podía quitar sus hijos y mandarlo matar o muchas veces despedirlo para que viviera errante por cualquier lugar. Entonces era un problema bien serio que se estaba presentando. Cuando uno pierde el orden, cuando uno pierde el respeto por las personas, por las autoridades, entonces el cristianismo empieza a bajar su nivel. Ya no es visto como se veía antes. En el versículo también en el 10 dice, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque era una parte de adornar. De hecho, era como sacar las mejores piedras preciosas. Es como cuando, vamos a colocar el ejemplo, una mujer que tiene en su cofre ciertas joyas, ciertas prendas de mucho valor. Y para un día especial, para una ocasión especial se las coloca. Entonces es muy vistosa, llama la atención en cualquier lugar, no puede pasar desapercibida. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito para que él le traspase esa información a la iglesia, para que adornen, o sea, para que saquen el brillo, para que muestren lo mejor de lo que tiene el evangelio, que es lo mejor de lo mejor. El evangelio tiene lo mejor. Usted es una persona que está adornando el evangelio y muchos de sus patrones se deben sentir orgullosos. ¿Qué patrón no desea una persona fiel? ¿Qué patrón no desea una persona responsable? ¿Qué patrón no desea una persona eficiente? ¿Qué patrón no desea una persona así? Pero desafortunadamente se ha escuchado y se ha visto en muchos lugares donde dicen no, cristiano no, porque cristiano defrauda, porque cristiano altera el orden, porque se les da confianza y después ya no corresponden como debiera de ser. Entonces, todos estos problemas se estaban presentando en la iglesia. En el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa era la razón. Este versículo le pido que por favor lo subraye en su Biblia. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque ahí está prácticamente incluyendo a todas las personas, tanto al amo como al esclavo, que por la gracia de Dios también tienen derecho a la salvación. También el Señor quiere ganárselos a ellos para que todos seamos salvos. Y eso era lo que quería el apóstol Pablo al enviar esta carta. Todas las cartas tenían una finalidad, pero no todas en todo lugar era lo mismo. En este caso era se estaba perdiendo ese equilibrio que debía de haber entre sociedad, sino que todo se empezó a mezclar. Porque el amo va a la iglesia, porque el amo se congrega, porque el amo también hace lo mismo que yo hago, entonces somos iguales. Sí, como seres humanos tenemos las mismas 24 horas. Como seres humanos tenemos las mismas necesidades.
Como seres humanos, el frío no tiene estrato, la soledad no tiene estrato, en fin. O sea, la diferencia es que el uno tenía unas cosas y el otro no las tenía. Pero debían de verse con amor unos a otros, ¿sí? Y luego en el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En este texto de la palabra, lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo que cada persona, bien sea el amo o bien sea el esclavo, tiene tres obligaciones muy particulares. Cuando dice que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, es para que nos demos cuenta que aunque el amo tiene todo a su favor, ¿sí? No se llene de vanagloria y empiece a ultrajar a sus esclavos, ni para que el esclavo se llene de vanagloria porque en la sinagoga tiene un puesto de preeminencia, entonces tampoco se vuelva altivo, sino que empiecen a vivir todos justamente. Y cuando habla de justa, ¿sí? O sobrio, quiere decir consigo mismo, una sobriedad en donde la persona sea dueña de sus propias decisiones, que la persona sea dueña, que se mire sobriamente, con el equilibrio que cada uno debe verse, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, sobria tiene que ver con su individualidad. Justa tiene que ver con hacerle bien al otro, una justa medida, ayudar al otro por lo que es, porque es un ser humano igual. Y en tercer lugar, piadosamente tiene que ver con Dios, que la piedad, que es lo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, entonces que todos nos identifiquemos con ese Dios. Vuelvo y repito estas tres áreas. Cuando habla de sobrio, quiere decir que sea una persona equilibrada, que sea muy honesta consigo mismo. Cuando habla de justa, tiene que ver con su prójimo, bien sea el amo o bien sea el esclavo, que haya un equilibrio en eso. Y cuando habla de piadosamente, tiene que ver con Dios, un buen hijo de Dios, que haya ese respeto mutuo por estas tres razones. Luego en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay algo tremendo. El apóstol Pablo va subiendo como el tono en su carta, va subiendo la enseñanza, quiere cada vez dar más claridad, pero aquí empieza a resaltar a Dios, ¿sí? Porque le dice, aguardando la esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa, porque bienaventurado es aguardando una esperanza feliz, una esperanza dichosa, una esperanza que definitivamente cuando llegue se acabará el dolor, se acabará la tristeza, desaparecerán los estratos y todos quedaremos al mismo nivel en Dios. Pero eso es cuando estemos delante de su presencia. Mientras estemos aquí, debemos aprender a ver a las personas como lo que tiene, como lo que son. Debemos aprender a ver al policía, como a la autoridad. Debemos aprender a ver al gobernante como lo que es, al magistrado. Debemos aprender a separar eso que a veces como que lo quitamos de en medio, porque tiene un título, tiene una autoridad, pero como se congrega con nosotros, le quitamos toda autoridad, le quitamos todos sus logros, todo lo que ha alcanzado con esfuerzo, con dedicación. Y a veces nosotros lo ponemos a nuestro nivel y le perdemos el respeto a las personas. Por eso el apóstol Pablo le está enseñando a esta iglesia a través de esta carta
que debemos todos aguardar la esperanza bienaventurada. Y luego dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Únicamente en el Nuevo Testamento hay dos expresiones donde se habla de un gran Dios, como si hubiera la necesidad de agregarle el gran, sabiendo que Él es nuestro Dios todopoderoso. Pero aquí, sin embargo, Pablo lo que hace es resaltar que nuestro gran Dios es el Dios de todos. Es el Dios que puede con todos. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que aguardemos esa esperanza, porque llegará un día en que todos tendremos que darle cuentas a Dios, entregarle cuentas a Dios. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos muy sobrios consigo mismos, muy justos con los demás y muy piadosos con nuestro Dios. Que tengamos identidad en esas tres partes para que nuestra esperanza que está en Dios no la descalifiquen las personas. Que no nos comportemos como si no tuviéramos esperanza. Que no nos comportemos como si no tuviéramos un prójimo a quien respetar y a quien darle testimonio. Nosotros no podemos decir la frase que a veces se usa en el mundo, ¿sí? Que yo no vivo de nadie, que yo no dependo de nadie, que a mí nadie me da de comer. Mire que esas son frases que a veces envalentonan a una persona y entonces no respetan a nadie porque dicen que no dependen de nadie. Pero el respeto es parte de ser un hijo de Dios. El respeto. Nosotros somos diferentes, amados. Usted se debe considerar una persona diferente. Si quiere, anote una frase que le puede ayudar en algún momento. Y la frase, pues en algunas ocasiones tal vez la he compartido con ustedes. Y dice así, que mi buen vestir afee el mal vestir del que está a mi lado. Que mi buen hablar afee el mal hablar del que está a mi lado. Y todo lo que usted quiera de ahí en adelante. Que su vida sea tan resaltada que del que está a su lado como que se opaque, aunque esa no es la intención, pero sí se debe notar la diferencia. Ahora entiende por qué muchas personas no se identifican como cristianos, porque ocultan algo, porque dicen, ¿y qué tal que yo haga ciertas cosas? Entonces, ¿sí? Debe dar pena comportarnos mal, debe dar pena dejar en tela de juicio o poner en tela de juicio el evangelio. Debe dar pena, nos debe dar pena, ¿sí? Por esa razón necesitamos levantar la conducta, adornar el evangelio y que todas las personas terminen diciendo, me gustaría ser como ese señor, como esa señora, me gustaría ser como ese joven. Y no dejarnos llevar ni usar expresiones como yo no vivo de nadie. Claro que sí. Quizás no dependamos de la calificación de las personas, porque quizás para algunos no damos ni un 1, pero no interesa que nuestro comportamiento sea bueno. De hecho, el apóstol Pablo en otra carta decía que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que no seamos así de ambivalentes, como de aguas tibias. De hecho, el mismo Dios en el libro de Apocalipsis dice, los prefiero fríos o los prefiero calientes, porque tibios me producen náuseas. Y es lo que siempre ha querido el Señor, que nosotros seamos personas muy honestas, que si cumplimos un horario en una empresa, lleguemos a tiempo, que no seamos los últimos en llegar y los primeros en salir, que ojalá sea la inversa, los primeros en llegar y los últimos en salir. Porque a veces nosotros estamos muy pendientes del reloj. Por eso alguien dijo, y es una frase también, que dice así,
Si amáramos un lunes como se ama un viernes, todo cambiaría. El día en que empecemos a amar un lunes para ir a trabajar como se ama un viernes porque es el último día, entonces las cosas cambian. Debemos ponernos como en los zapatos de ese dueño de la empresa, de ese empresario, porque ellos también pagan impuestos, porque ellos también pagan salarios, nóminas, porque ellos tienen que cubrir muchas cosas. O sea, las personas que tienen dinero son necesarios para que ayuden a generar trabajo. Es de la única manera que se sostiene una comunidad, una ciudad, un país, generando trabajo, pero que ese trabajo dé el rendimiento que espera la persona, no haciendo pereza, no escondiéndonos del supervisor, no alterando el orden, sino ojalá que le vaya bien a la persona que nos está dando ese trabajo. Esta carta es para eso, por lo menos estos últimos versículos tienen que ver con eso. Luego en el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, cuando el Señor Jesús nos rescató a nosotros, rescató todo. Rescató la dignidad, nos rescató aún las deudas, nos rescató aún a los que nos deben, nos rescató nuestros proyectos, nuestro propósito. O sea, esa es la idea. E incluso en la cultura judía se cree que cuando una persona es salva de todo, aún de los problemas, que si se hubiera muerto hubieran desaparecido. No, no, no. Si el Señor nos salvó, es para darnos vida y darnos un poder, darnos una confianza de enfrentar los problemas, de enfrentar las circunstancias adversas y que podamos terminar haciéndole frente a toda situación, por difícil que sea. Nosotros no debemos huirle a los problemas, no debemos huirle a las circunstancias. Debemos enfrentarlas porque Dios está de nuestro lado, porque Él nos redimió para sí. O sea, Él nos ganó para sí. Cuando el Señor Jesús le hizo el quite a algo, ni siquiera a la cruz. Aunque el apóstol Pedro, se lo sugirió, le dijo, no, no te acontezca tal cosa, que vayas a padecer, que vayas a sufrir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás impidiendo algo que yo vine a cumplir, porque no estaba poniendo la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Entonces, amados, aunque nosotros somos un pueblo especial para Dios y para nosotros como comunidad, debemos darnos el valor que tenemos, pero también no menospreciar a las personas que no conocen del Señor porque no conocen, no tenerlos en poco, sino darles el lugar que les corresponde. Ya el Señor los va a llamar. Por eso hay muchas personas, sobre todo empresarios, que dicen, no, no, cristiano no. ¿Por qué? E incluso siendo los mismos patrones o los dueños de la empresa, siendo creyentes, no quieren una persona cristiana, porque se igualan demasiado, porque empiezan a ser respondones, porque empiezan a llevar comentarios para la iglesia donde se pueden estar congregando los dos. Entonces es un problema delicado. Mejor, si este es el caso de alguno que tiene su patrón, que está empezando a creer en el Señor, dele cada día más testimonio. Dígale que vale la pena servir al Señor para que estas personas se mantengan en Cristo. Porque todos a la postre somos comprados con la misma sangre. Eso es lo que ha querido el Señor siempre. Y por último dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y termina diciéndole Pablo a Tito, nadie te menosprecie. En pocas palabras, lo que Pablo le dice a Tito que hagan los demás, también se lo está diciendo a Tito. Tú preséntate como ejemplo, que nadie te menosprecie, igual que lo escribía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, ¿sí? Que nadie lo tuviera en poco.
Entonces, mis amados, esa es una tarea que tenemos todos nosotros. Si decimos que alguien debe trabajar, los primeros que debemos trabajar somos nosotros. Si decimos que alguien debe orar, los primeros que debemos orar somos nosotros. Porque la enseñanza es de doble vía. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, que toda palabra de Dios es como espada de dos filos. Corta para ambos lados, corta parejo, o sea, no pierde el viaje, no pierde la fuerza. Y que Dios bendiga a los que tienen empresa. Dios bendiga a los que tienen empleados, que sean justos, que les paguen a tiempo, porque el Señor mira a los unos y mira a los otros. La oración de ambos es muy individual, pero llegan a los mismos oídos. Así es que Dios, que es el que termina repartiendo sus bendiciones, Él es muy justo para con todos. Oremos por los que tienen una empresa, por los que tienen un negocio, para que cada día les vaya mejor. Con un solo empleo que generen, le están dando de comer a una familia. Para empezar a orar, quiero contarles una anécdota de una señora que empezó a menospreciar a un joven millonario que tenía un carro, vamos a colocar una marca, no sé, un Maserati, un carro muy fino, muy costoso, ¿sí? Un carro que puede valer, no sé, 2.000, 3.000 millones de pesos para nosotros. Puede valer muchísimo, ¿sí? Y entonces esta señora, cuando este joven sale de un buen restaurante y se va a subir al carro, esta señora así con un poco de amargura, de esas personas que a veces creen que la solución es hacer lo que ellos dicen. Y esta señora le dijo, mire, con esa plata usted le pudiera dar de comer a muchos pobres en lugar de comprarse un carro tan fino. Mire todos esos millones de pesos ahí en un carro. Y empezó a menospreciarlo y este señor, este joven la dejó que hablara. Así como habla mucha gente con amargura, uy, ¿para qué una casa tan grande? Uy, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Por qué no venden eso y se lo dan a los pobres? Entonces, este joven, con mucha paciencia, pero también con mucha sabiduría, le respondió a la señora, porque como ella quería que él vendiera ese carro y le diera de comer a los pobres, que cuántas familias llenarían su vientre si él no comprara un carro tan fino. Entonces este joven le responde y le dice, mi señora, yo entiendo lo que su merced me está diciendo, pero quiero decirle que cuando yo compré este carro, yo le di de comer al que hizo el tapizado de este carro. Y no solo le di de comer al que tapizó este carro, sino al que hizo los asientos de este carro. Yo le di de comer al que fabricó los bombillos de este carro. Yo le di de comer a la persona que fabrica la pintura para pintar este carro. Yo le di de comer a la familia del señor que hace las llantas para este carro. O sea, cuando él hizo ese conteo, resulta que por él haber comprado ese carro, muchas familias también estaban comiendo. ¿Se da cuenta? Lo que es a preguntas necias ya no son oídos sordos, sino respuestas sabias. Respuestas sabias. Para cuando usted vea un carro muy lujoso por la calle, piense en eso. Que no es que los ricos tengan que vender sus empresas. Eso es lo que hace el socialismo. Ese es el grave problema de un gobierno socialista, que quieren repartirle a todos parejito, quitarle al que tiene para darle al que no tiene. No, si el que tiene se ha esforzado, el que tiene ha logrado con sabiduría, con inteligencia, no porque no use la fuerza muscular, no quiere decir que no está usando la fuerza mental. Entonces, nosotros debemos de aprender a decir, no, cada quien tiene lo que ha buscado en la vida
Y como dicen algunos, lo que se ha merecido. Acordémonos la frase que usamos en nuestra casa Oasis, lo que sea justo para usted es justo para Dios. Entonces, para que no le menospreciemos nada a nadie, ni tampoco digamos lo que dijo esta señora. Uy, ¿por qué no vende ese carro y le da de comer a los pobres? No, 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 es que hay otras familias que también están comiendo por esa labor. Les invito a que hoy inclinen su rostro y podamos orar y decir, wow, Señor, tengo que empezar a ser un buen empleado, porque en algún momento llegaré a ser un buen patrón. Usted debe mirarse así, que algún día tendrá autoridad sobre personas. Por ahora, alguien tiene autoridad sobre usted. Por ahora usted depende de alguien. Haga su trabajo juicioso. Cumpla su horario. Procure rendir al máximo. Es mejor que haya trabajo. Es mejor que haya trabajo. Es mejor tener de dónde recibir un sustento. Acuérdese cuando usted no tenía el trabajo. Usted anhelaba tener un trabajo. Así fuera el más sencillo, pero que le pagaran algo para poder llevar sustento a su casa. Ahora que tiene el trabajo, cuídelo. Y no solo cuide el trabajo, cuide al patrón, cuide al dueño. Hable bien de él. Hable bien de él, dele testimonio para que ojalá termine diciendo, yo quiero ir donde usted va. Yo quiero empezar a conocer a ese Dios. ¿Cuántos patrones han terminado creyendo en Dios por un buen empleado, por un buen trabajador? No se menosprecie, tranquilo, es temporal. Lo que usted está viviendo es temporal, pero dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias a Dios. Hágalo honestamente, hágalo con todo el amor y se va a dar cuenta para que se cumpla lo que dijo el Señor en otra parte de la escritura. No trabajando para los hombres, sino como para Dios. No sirviendo a los hombres, sino como a Dios. Así quiere que Él ve, que nosotros veamos a las personas que están en autoridad sobre nosotros. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro ahí donde usted está. Y con humildad dígale, Señor, gracias. Dígale al Dios de los cielos, Señor, te amo, Dios. Te amo porque tú me enseñas a comportarme de la mejor manera. Dígale, Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo, alguien ya lo vivió en el pasado. Por eso dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada nuevo. Todo es repetitivo, solo que está sucediendo con diferentes personas, pero todo termina siendo repetitivo. Dígale al Dios de los cielos, Señor, debo empezar a cumplir, porque son procesos. Dios me está puliendo con mi patrón. Dios me está puliendo con las situaciones que vivo al desplazarme a mi lugar de trabajo. Dios me está puliendo, me está sacando brillo con mi honestidad. Ser honesto con la persona, porque Él depende también de mi honestidad. Él depende de mi producción y que cada día les vaya mejor, que cada día logren, ¿por qué no?, abrir otra empresa en otro sector. Así es que se imponen las marcas con personas que saben administrar, pero nosotros somos parte de una marca, somos parte de alguien que tuvo una visión y generó trabajo y lo está haciendo hasta el día de hoy. Porque lo mejor que le puede acontecer a un país es que haya trabajo, es que haya desarrollo, es que se impulsen las cosas, el conocimiento que avance. Por eso existen las universidades, por eso existen los centros de estudio, cualesquiera que sea, es capacitando a las personas. Porque o usted le cumple, le rinde, le presta un servicio a alguien o alguien le presta un servicio a usted. Pero como quiera que sea, a veces es más difícil ser el dueño de un negocio porque tiene más compromiso. El que cumple el horario solo cumple su horario, solo cumple una función, pero el dueño de una empresa cumple múltiples funciones. Para que esa empresa funcione, depende
de una provisión, pero también depende de una exportación, depende de hacer negocios. Mientras seguimos orando, así era Cuba antiguamente. Cuando Cuba era libre, era una isla que producía los mejores médicos. En cuanto a la ciencia de la medicina, era lo mejor. De hecho, muchas personas prominentes del mundo iban a Cuba porque allí estaban los mejores especialistas del mundo. Pero cuando llegó el socialismo a esta isla, ellos comenzaron a entregarle las grandes empresas a los que los ayudaron a llegar al poder, pero eran personas sin conocimiento. Eran personas que no sabían lo que era la importación y la exportación, no sabían nada de aranceles, no sabían nada del comercio. Y les duró apenas 2 años. 2 años siguieron produciendo esas empresas. ¿Sabe con qué? Con lo que tenían en los depósitos, con lo que tenían almacenado, con las compras que ya se habían hecho, que estaban llegando. Pero ellos nunca hicieron lo que hacían los anteriores dueños, estar preparados. Solo les duró 2 años la bonanza, porque así son las personas, como aquel joven que le decía al papá, papá, préstame el carro. El fin de semana, papá, préstame el carro. Y el papá le entregaba el carro lavado, tanqueado, bien aseado. Y este joven que era menor de edad, salía con sus amigos, salía de parranda. El carro volvía al fin de semana con olor a licor, con colillas de cigarrillo, con botellas. Llegaba sucio el carro y el papá muy pacientemente lo mandaba a lavar otra vez. El siguiente fin de semana, papá, préstame el carro. Y el señor lo mandaba a lavar, lo mandaba a aspirar, lo mandaba a perfumar, lo mandaba a tanquear y le prestaba el carro al muchacho. Y así sucesivamente. Cuando llegó a cumplir su mayoría de edad, el papá, muy sabiamente, le dice al muchacho, hijo, te regalo el carro, te regalo el carro. Y le entregó las llaves. Y el muchacho, pues se alegró y dijo, wow, ahora no tengo que pedir prestado el carro. Ahora tengo mi propio carro, voy a salir cuando quiera y hago lo que quiera con mi vida. Ya tengo mi carro porque es mi carro. Y así fue. El muchacho ese fin de semana salió, disfrutó lo que quiso, hizo lo que quiso con el carro, volvió nuevamente, lo parqueó y así como llegó el carro, así se quedó. ¿Qué creen ustedes que pasó el siguiente fin de semana? Cuando el muchacho iba a salir, el carro estaba sucio, el carro estaba con olor a licor y el carro no tenía combustible en el tanque. El muchacho no pudo salir porque él dijo, wow, cuando yo lo sacaba prestado, mi papá le ponía todo al carro. Ahora que es mi obligación lavarlo, es mi obligación tanquearlo, es mi obligación mantenerlo bien. Así pasa, que seamos responsables con lo que es nuestro. Esa empresa donde usted trabaja es como si fuera suya. Véala como si fuera suya. Véala como si fuera suya para que rinda lo mejor. Cuando las cosas no son nuestras, no las valoramos igual, pero miremoslas como nuestras. Y así en todo lugar. La iglesia donde usted se congrega es su iglesia. Es su iglesia. Preocúpese para que la iglesia esté bien. Preocúpese que la iglesia esté bien. Yo creo que usted ha visto. Y esto nos sirve para orar y decir, Señor, voy a valorar. Ahora dependo de alguien, pero alguien dependerá después de mí. Para quienes tenemos el compromiso de un hogar, de hacer mercado, pagar los servicios de agua, de luz, de gas, de telefonía, lo que sea. Cumplir a cabalidad, cumplir.
No sé si usted tenga deudas. Yo creo que sí. Yo creo que usted debe tener unas deudas. Y hoy le invito en el nombre de Jesús de Nazaret a que haga un listado. Haga la lista de las personas a las que usted le debe, pero también haga una lista de las personas a las que le deben a usted. Y yo le quiero invitarle a que ponga sus manos sobre ese listado. Ponga sus manos, sus dos manitos, y con devoción, con respeto, dígale: Dios, tengo un compromiso. Le debo a las personas. Voy a pagarle, Señor. Le debo a una institución, le voy a pagar, Señor. Yo quiero pagar, Señor. Señor, ábreme puertas. Ábreme puertas de bendición. Yo quiero pagar. Dígale a Dios: Señor, yo quiero pagar. Porque las deudas atan a una persona. Las deudas no lo dejan pensar en nuevos proyectos. Las deudas lo mantienen pensando en la deuda. Pero dígale: Señor, también algunos me deben. Provéeles a ellos, Señor. Provéeles a ellos. Ya no hablemos mal de los que nos deben. Sigámosle: Señor, provéeles los recursos y provéeles el deseo también para que me paguen. Y se va a dar cuenta que no va a terminar este mes de abril, no va a terminar este hermoso mes. Y usted va a ser una persona libre, libre económicamente, que usted va a poder cumplir sus compromisos. Eso es lo que Dios siempre ha querido: legalidad, para que se cumpla una de las promesas que están en el libro de Deuteronomio capítulo 28. No pedirás prestado, sino que prestarás. No pedirás prestado, sino que prestarás. Es una de las promesas del Señor, de que usted pueda tener esa libertad, que no le deba a nadie. Créame, uno ora mejor cuando no tiene deudas. Uno anda mejor cuando no tiene deudas. Dijo el Señor en otra parte de la escritura: ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué te han de quitar la paz? No es que le quiten la cama literalmente, sino le quitan el sueño, le quitan el descanso por estar pensando en las deudas. Y yo declaro como ministro de Dios, declaro como autoridad apostólica, que empieza una bendición económica sobre su vida. Cuando usted empiece con esa legalidad, sea legal con las cosas de Dios. Sea legal con sus diezmos, sea legal con sus ofrendas, sea legal con sus primicias, sea legal con Dios, y se va a dar cuenta cómo viene una legalidad sobre su vida. Usted no le puede reclamar a Dios prosperidad cuando usted no está siendo legal con Él, porque Dios nos conoce muy bien. Dios sabe si estamos siendo legales o no. Y uno es legal con lo que no se ve. Uno es legal cuando uno está solo y se comporta de ciertas maneras. Esa es la verdadera legalidad nuestra. Yo bendigo su vida en el nombre de Jesús y declaro que el primero que debe obedecer es usted, para que luego otras personas terminen obedeciéndole también a usted. Con todo, con todo. En el nombre de Jesús, desato bendición, desato prosperidad, desato nuevas ideas. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrán bendiciones sobre su vida, y bendiciones abundantes, bendiciones que serán al tamaño de Dios, serán grandes, grandes para usted. Como dijo el apóstol Pablo, nuestro gran Dios le agregó mayor fuerza para que creyeran, que estaban creyendo no en un Dios pequeño, no en un Dios como una imagen, no en un Dios a quien tocaba cargarlo. No, no, no. Es un Dios que nos carga a todos nosotros. Es el Dios que nos lleva de su mano derecha y que nos lleva a lo mejor. En el nombre de Jesús, declaro paz en su mente, declaro paz en su corazón y declaro abundancia. Y que por esa abundancia usted también empiece a ser legal en todo lo que le compete con las cosas de Dios, con su casa. No malgaste el dinero de su casa. No malgaste el dinero con sus amigos. Los amigos son transitorios. La familia es permanente. Séale fiel a su esposa, séale fiel a su esposo, séale fiel a sus hijos, séale fiel a sus padres. Y se va a dar cuenta cómo la bendición viene abundantemente. Y si le ha fallado en algo a un patrón, empiece a corregir esto.
empiece a corregir, empiece a dar el mayor rendimiento. Y muy pronto veremos a muchas personas también en la casa de Dios, dándole gracias a Dios. Yo bendigo sus vidas con todo mi corazón, les deseo lo mejor. Quiero pedirle el favor hoy a Lady Cifuentes que prenda su micrófono, nos salude y bueno, nos digan que ayudó esta palabra. Ladyta, bien puede. Mi pastor, buenos días y los bendiga a todos. Amén. Buenos días. No, yo acá pensando, toda Mm, chicanera diría Clau. mm, Uno de mis versículos favoritos es, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque finalmente de Él es quien viene siempre la recompensa, mi pastor. Él es siempre el que va a pagar. Y, yo algo admiro muchísimo de Jonathan y es que Jonathan es un excelente trabajador. No porque hace las cosas bien, sino porque da una milla más. Los mm. que conocen a Jonathan saben que él siempre es su empresa, su esto, y es ese amor que uno debe responder a quien ha confiado en uno, pastor, a quien ha depositado su confianza. No hay nada más bonito que la confianza de que el patrón pueda salir y lo deje a uno porque sabe que uno es responsable, porque sabe que uno es correcto, que uno es honesto. Y más aún lo que el pastor decía al principio, el hecho de decir que es cristiano es que ya va con una marca, ya va con una marca de honesto, responsable, madrugador, o sea, ya va con una marca, pero cuando no es así, entonces, ay, qué pena yo dejar mal parado el evangelio, qué pena yo decir que soy cristiano cuando no me comporto como debería comportarse un cristiano. Entonces, qué bonita esa palabra, pastor, porque es algo tan sencillo, pero tan profundo que nos hace reflexionar en cómo estamos actuando como seres humanos, porque es que ni siquiera se trata de ser cristiano, sino de ser un buen ser humano, de Correcto. corresponder a lo que se nos ha confiado. Y a los que tienen la oportunidad de ser jefes o generar empleo con mayor veras, pastor, yo me acuerdo que en diciembre una prima me dijo, ay, es que, ¿sabe qué es lo que más me duele de mi trabajo? Y yo, ¿qué le pasó? Y me dice, que mi jefe es cristiano. Y yo, ve, ¿por qué le va a doler eso? Debería ser bonito. Dice, Mm, no, porque es negrero, es odioso. Pastor mm. les Tremendo. puso un tope de ventas, el que llegara a 2 millones se iba a ganar un bono. Y bueno, ella vendió 3 algo y el bono fue de 5.000 pesos. Y yo Santo decía, Dios. Señor, qué pena, o sea, qué pena, porque ella decía lo que más me duele es que es cristiano y uno esperaría otro comportamiento. Entonces, que seamos buenos en todos, mi pastor. Este es un llamado para hacer las cosas como para Dios. El pastor decía ahorita lo que más vale es lo que hacemos en lo oculto. Ahí está Dios mirándonos, ahí está Dios viendo qué es lo que estamos haciendo y qué bonito responder a la confianza que alguien deposita en uno. Y más en las cosas de Dios. Yo ayer decía, teníamos una reunión de escala y ahorita con esta palabra yo decía, claro, somos los que más ejemplo debemos dar, somos los que más comprometidos y hay una palabra que está en mí desde hace mucho tiempo y es sentido de pertenencia. Si uno tiene sentido de pertenencia, uno hace las cosas bien, como para uno, como los zapatos nuevos, como cuando un Amén. zapato es nuevo, uno lo cuida, uno no se lo quita con el otro zapato, uno si va en la calle y un carro pasa, uno salta rápido, cuando el zapato es viejo, uno lo bota donde sea cuando llega a la casa. Pero entonces es así, mi pastor, ver las cosas como nuevas, cuidar lo que tenemos y hacerlo bien. Muchas gracias por la palabra, pastor, de verdad que lo confronta a uno a que uno todo lo debe hacer con excelencia, me estén viendo o no me estén viendo. Correcto. Muy bien. Leidita, muchas gracias. Gracias por su aporte, muy valioso. Y bueno, tremendo lo que decía su prima. Ojalá que esta persona pueda cambiar. Ojalá que pueda cambiar. Amados, no podemos nosotros perder nuestros valores, nuestros principios, lo que aprendimos muchas veces de niños. No podemos cambiar ahora de la noche a la mañana, so pretexto de que, fulano lo hace, pues yo también lo hago. No, no, no. Su conducta es muy diferente a la de los demás. Entonces, a levantar su propia vida, a dignificarse y luego el evangelio, que también digan y hablen bien del evangelio por causa suya, por su comportamiento. Amado, no olvidemos que ya estamos en inscripciones para entrar a Escala y Escala lo forma uno. Escala le ayuda a uno a incrementar esos valores, esos principios.
Les invito a que se inscriban a Escala. Hablen con la pastora Lucía Reyes, inscríbanse con ella, pueden marcarle al 312-509-6318. Márquenle a ella, inscríbanse con ella. Tiene un costo muy asequible a todos, Escala, pero es una bendición. La verdad que usted no se lo puede perder. Yo le invito a que lo haga. Ojalá hoy mismo comenzamos clases el día 3 de mayo, un día martes, va a ser virtual. Así pues de que usted lo puede hacer desde la comodidad de su casa para que reciba esta instrucción. Los quiero mucho, los bendigo. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien.